y la importancia que tiene saber bien la electrocardiografía, conocerla, y la verdad que es apasionante. Así que agradezco mucho que me hayan convocado, la verdad, para mí es muy importante el día de hoy esta charla, y ojalá que les pueda transmitir todo lo que a mí me genera la electrocardiografía, porque la verdad que me encanta, y me encanta enseñarla también. Bueno, así que no hablo más ya de introducción, así que vamos a arrancar con lo que tenía pensado para mostrarles hoy. Bueno, obviamente acá tenemos nuestro electrocardiograma. Este es un electrocardiograma que les quería mostrar para que en realidad pensemos que cuando vemos esto tendríamos que preguntarnos en realidad qué es. Si tenemos que partir de esto, de lo básico primero. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos esto que parece algo totalmente indescifrable, complejo, como imposible? Bueno, entonces hay que hacernos esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es un electrocardiograma? Bueno, la definición dice que es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Entonces hay que detenerse un poco en esta definición y tratar de desglosarla, ¿no es cierto?, un poco más. Porque acá claramente vemos que tenemos que ver qué es esto de registro gráfico, qué es actividad eléctrica, diría que esto es lo más importante de la definición, y tener, digamos, conocimientos básicos acerca del corazón. Bueno, cuando hablamos de registro gráfico, ¿qué es? Bueno, nos referimos a que es un trazado, ¿sí?, que se imprime sobre el papel. Es decir, estas ondas, como vemos acá, las vemos impresas, ¿sí?, en un papel de características particulares. Cuando hablamos del corazón nos referimos al órgano central del aparato cardiovascular, ¿sí?, que tiene una función de bomba. ¿Sí? Es decir, se contrae en cada latido para expulsar la sangre hacia los distintos territorios. ¿Sí? Esta constituye, esta contracción y relajación, la actividad mecánica del corazón. ¿Sí? Entonces, como es una función de bomba, como se contrae, se relaja, por supuesto que su tejido predominante tiene que ser el músculo, ¿verdad? Entonces, le llamamos miocardio. Pero como todo músculo, necesita recibir impulsos eléctricos. ¿Y dónde se originan estos impulsos? En el mismo corazón, ¿sí? No se originan en el cerebro, ¿sí?, como ocurre en el músculo esquelético, sino que en el mismo corazón. Bueno, ¿y qué es actividad eléctrica? Esta es la parte más compleja de la definición. Bueno, actividad eléctrica se refiere a fenómenos eléctricos que ocurren en las células miocárdicas, ¿sí?, cuando estas células reciben una señal eléctrica necesaria para la contracción. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quiero compartir esta imagen para que puedan ver que el corazón tiene esta actividad eléctrica, ¿ven?, de contracción-relajación en cada latido. Esto. Una actividad eléctrica, estamos viendo cómo hay una serie de impulsos eléctricos que se originan y se diseminan por todo el corazón. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de distinguir y entender la diferencia entre una actividad eléctrica y una actividad mecánica, ¿sí? Porque no es lo mismo. Fíjense, para también poder entender esto, miren esta imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una persona en una situación de paro cardiorrespiratorio, ¿sí?, a quien se le está practicando una reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, respiratorio, si su corazón no está funcionando como bomba, es decir, no se está contrayendo, ¿sí?, no está latiendo. Pero si prestamos atención a la imagen, vemos que acá, ¿sí?, hay un cardiodesfibrilador donde aparece un registro del ritmo cardíaco y una tira de electrocardiograma que se está imprimiendo también, ¿sí? O sea, estamos sensando la actividad eléctrica. Pero como si el corazón está en paro y no late. Pero ahí vemos la diferencia. Una cosa es la actividad mecánica de contracción y relajación, otra es la actividad eléctrica. Es decir, el corazón aún estando parado sin latir puede tener actividad eléctrica que se puede registrar, ¿sí?, a través de
colocar electrodos en el paciente, ¿sí? Entonces, con el electrocardiograma vemos la actividad eléctrica, no vemos la actividad mecánica. Bueno, vamos a conocer un poco más a las células miocárdicas, porque esto nos permite entender mucho más del electrocardiograma, que si, digamos, no tuviéramos mucha idea de esto. Entonces, miren, acá tenemos un fragmento, ¿sí?, de la pared cardíaca, ¿sí?, donde vemos que el miocardio es la capa más gruesa de la pared. Bueno, y estas células se diferencian en dos tipos. Tenemos las células contráctiles del miocardio, que son las especializadas en la contracción, por supuesto, y están ubicadas tanto en aurículas como en los ventrículos, ¿sí? Y son, por supuesto, las más numerosas de todas las células del miocardio. Y para poder contraerse necesitan esta señal eléctrica que las estimule, ¿sí?, para lograr la contracción. Bueno, pero hay otra población celular menos abundante, menos numerosa, formada por las células automáticas. Estas células originan esta señal eléctrica y la conducen al resto de las células contráctiles, ¿sí? Están ubicadas en distintas partes del corazón, ¿sí? Y forman lo que se conoce como sistema de conducción del corazón, ¿sí? Bueno, entonces acá hay que hacer una pregunta. ¿Qué es el sistema de conducción? Esto es un tema clave para la comprensión de la electrocardiografía. Bien, entonces para que podamos entender al sistema de conducción traje esta imagen. Esta imagen muestra en realidad este aparatito, que es un dispositivo llamado marcapasos externo, ¿sí?, o implantable. Se coloca debajo de la piel y tiene un generador de impulsos, que es esto que vemos acá, y unos cablecitos que ingresan, ¿sí?, por el sistema venoso hacia el corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para estimular al miocardio, ¿sí? Entonces este generador descarga los impulsos que se transmiten por los cables que llegan al miocardio para estimularlo. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema de conducción? Bueno, que el sistema de conducción funciona así. En realidad, estos dispositivos tratan de imitar lo que ya fisiológicamente tenemos, que es nuestro sistema eléctrico del corazón. Que acá en esta imagen es lo que vemos de color amarillo. Es lo que vemos de color amarillo, ¿sí? Ahí. Entonces, nuestro sistema de conducción va a tener que también tener estos dos grandes componentes. Un marcapasos, es decir, una estructura que se encargue de generar los impulsos y un sistema de cables que permita conducir esos impulsos a las células contráctiles del miocardio. Bueno, entonces vamos a ver un esquema muy, muy sencillo del sistema de conducción, ¿sí?, para que podamos distinguir en él sus componentes. Bien, tenemos que comenzar por conocer quién es el marcapasos. Se llama nódulo sinusal, ¿sí?, o sino auricular. Esta estructura va a descargar los impulsos y por ende va a determinar la frecuencia con la que el corazón se va a contraer, porque cada uno de los impulsos que origine va a tener que llegar al miocardio, ¿sí?, desencadenar el latido. Bien, entonces, ¿cómo se conduce esta señal eléctrica? En primer término, por unas vías especializadas de conducción llamadas haces internodales, ¿sí?, que van a llevar un impulso hacia las aurículas. Luego vamos a ver otra estructura llamada nódulo auriculoventricular, ¿sí?, de la cual va a partir todo un sistema de estructuras de alta velocidad de conducción, ¿sí?, que comprende las de His, con sus ramas derecha e izquierda, ¿sí?, y la izquierda a su vez se subdivide en dos fascículos, y por último, las fibras de Purkinje, que son las que transmiten en última instancia rápidamente esta señal eléctrica hacia todo el miocardio ventricular, ¿sí? Entonces vemos cómo acá tenemos el generador de impulsos, el marcapaso, ¿sí?, y todo el sistema de cables que lleva el impulso hacia el miocardio
primero de aurículas, ¿sí? Y luego de ventrículos. Bueno, ¿y qué características tiene una célula cardíaca? Para conocerla un poco más en detalle, vemos que es una célula, en cierto modo, cilíndrica, ramificada y que presenta uniones con células vecinas. Y esto es muy importante, ¿sí? Estas uniones son tanto mecánicas, es decir, permiten que las células estén bien amarradas, agarraditas una con otra, y también son uniones eléctricas. Es decir, uniones que permiten que fluya la señal eléctrica de una célula a la otra. Entonces, en definitiva, el miocardio podemos decir que es como una célula única, ¿sí? Porque está formado por miles de células unidas entre sí, unas con otras. Si acá vemos una célula a la cual hacemos un pequeño corte para ver cómo es por dentro, vemos que tiene una superficie llamada membrana plasmática, que es la estructura por la cual fluye la señal eléctrica, y tiene en su interior unas estructuras que constituyen el aparato contráctil de la célula muscular, ¿sí? Y estas estructuras se llaman miofibrillas, ¿sí? Entonces, cuando el impulso recorre la membrana plasmática, ¿sí?, va a alcanzar estas miofibrillas y va a estimular la contracción de la célula. Entonces, en definitiva, la membrana plasmática se relaciona con la actividad eléctrica de la célula y las miofibrillas, que son todo el aparato contráctil, se asocian a la actividad mecánica, ¿sí? Entonces, insisto con esto que es importante. Una cosa es la actividad eléctrica del corazón, otra es la actividad mecánica, ¿sí? Y no perdamos de vista el electrocardiograma. El electrocardiograma registra, mira, observa la actividad eléctrica cardíaca. Bueno, y acá se va poniendo cada vez más interesante, porque vamos a ver que esta célula cardíaca, a lo largo de toda la vida, está siempre pasando por 3 estados, ¿sí? Constantemente. 3 estados desde el punto de vista eléctrico. Bueno, los estados se llaman reposo eléctrico, despolarización y repolarización. Bien, vamos a ver qué significa cada uno. Reposo eléctrico es el estado donde la célula no recibe ningún impulso eléctrico. Supongamos que es una célula del miocardio ventricular, ¿sí?, de los ventrículos, que está esperando que llegue la señal eléctrica para poder contraerse, ¿sí? Entonces, esa instancia, ¿sí?, se llama reposo eléctrico. ¿Qué es lo que va a suceder? En algún momento, esa célula va a recibir esta señal eléctrica proveniente de las fibras de Purkinje, ¿sí?, del sistema de conducción. Bueno, cuando ocurra esto, esta célula se va a activar, ¿sí? Va a suceder algo, ¿sí?, que tiene que ver con las cargas eléctricas, y se va a activar, y eso va a permitir que todo ese dispositivo contráctil de las miofibrillas se active, ¿sí?, se encienda, por decirlo de alguna manera, y la célula desencadene la contracción, ¿sí? Es decir, que la despolarización es un fenómeno eléctrico que subyace al fenómeno mecánico, es decir, desencadena el fenómeno mecánico de la contracción. Bien, pero esta célula, esto lo tienen que hacer constantemente, ¿sí? En cada latido se tiene que contraer. Entonces, quiere decir que en cada latido podemos pensar, previo a cada latido, se tiene que despolarizar, ¿sí? Entonces, una vez que se despolariza, para volver a despolarizarse en el latido siguiente, ¿qué tiene que hacer? Volver nuevamente al reposo eléctrico, a su estado de reposo inicial, previo a la despolarización. Entonces, todo ese paso, ¿sí?, de recuperación de la célula, desde la despolarización hasta nuevamente estar en reposo, se llama repolarización, ¿sí?, o también recuperación. ¿Sí? Entonces vamos a
como está en el esquema, se va a volver a poner amarilla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pasó de estar rosa, de ver toda despolarizada, a estar nuevamente amarilla en reposo, para poder volver a estar rosa nuevamente, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hay un ciclo donde la célula cardíaca pasa del reposo a la despolarización, a la repolarización y nuevamente al reposo. Bueno, entonces, lo que yo estuve nombrando antes como impulso eléctrico o señal eléctrica, en realidad es toda esa ola de despolarización que va recorriendo la célula de manera progresiva de un extremo al otro, ¿sí? Y hacia la célula vecina, ¿sí? Toda esa ola de despolarización es lo que conocemos como señal eléctrica o impulso eléctrico. ¿Ven? Entonces, estamos en reposo, la célula todavía no recibe ninguna señal eléctrica, aparece esta señal proveniente de, por ejemplo, las filas de Purkinje, si tomamos como ejemplo la célula miocárdica ventricular, va a empezar a despolarizarse, ¿sí? Se va a empezar a activar, esto tiene que ver con ingreso de cargas positivas al interior celular, ¿sí? Esto va a desencadenar la contracción, ¿sí? Y luego va a otra vez volver a su estado inicial, a su estado eléctrico inicial de reposo, es decir, se va a repolarizar, ¿sí? Entonces, repito, el ciclo desde el punto de vista eléctrico es reposo, despolarización, repolarización, reposo, despolarización, repolarización, reposo, y así constantemente, ¿no? Bien, incluso esto podemos observarlo aún cuando el corazón no late y está en paro cardíaco. Por eso es lo que les decía, que la actividad mecánica es otra cosa, ¿sí? En la actividad mecánica, el ciclo es sin contracción, diástole, relajación, sístole, diástole, sístole y diástole, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico es reposo, despolarización, repolarización y así sucesivamente. Ah, bien, acá vamos a ver, hoy tengo algunos videos para mostrar porque es más fácil de comprender si vemos videos. A ver, miren, para que ustedes se imaginen o entiendan un poco más lo que es la despolarización y la repolarización, imagínense esto. Estas fichitas acá, estas maderitas, ¿sí? Como que cada una es una célula contráctil, ¿sí? Como que cada una es una célula contráctil. Entonces, cuando llegue la señal eléctrica, se van a empezar a caer. Es decir, ahí. A despolarizar, ¿sí? Se despolarizaron. Ahí se despolarizan. Ahora, para volver a despolarizarse, ¿qué tendría que hacer estas células? Estas maderitas. Nuevamente pararse, todas pararse otra vez para poder caerse de nuevo. Esto es lo que hace constantemente desde el punto de vista eléctrico la célula cardíaca. Todo el tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. A ver, ¿con qué seguimos entonces? Bueno. Ah, claro. Esta es la pregunta clave. Esto es clave. La pregunta es, ¿qué relación hay entre estos fenómenos eléctricos? Es decir, entre la despolarización y la repolarización de la célula cardíaca con un electrocardiograma como ese que les mostré al comienzo de la clase, por ejemplo, que tenía ese trazado, esas ondas. ¿Qué tiene que ver todo esto que hablé con el electrocardiograma? Bueno, tiene mucho que ver, de hecho es justamente lo que estamos registrando. Entonces, vamos a reformular un poco la definición de electrocardiograma. ¿Sí? La definición dice entonces que es el registro gráfico, ¿sí? Eso no cambia, eso queda así, de los fenómenos eléctricos de despolarización y repolarización de las células miocárdicas contráctiles, de aurículas y ventrículos.
Muy compleja la definición. Vamos de nuevo. Entonces, el electrocardiograma es el registro gráfico de la despolarización y repolarización, ¿sí?, de las células contráctiles miocárdicas de aurículas y ventrículos, ¿sí? No de las células automáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son menos numerosas, entonces yo no puedo con un equipo de electrocardiograma de superficie, como es el que usamos para sacar un electrocardiograma, donde colocamos electrodos, ya vamos a ver, no puedo captar los voltajes generados por estas células, ¿sí? Es decir, por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el sistema His-Purkinje. No me alcanza, pues son muy poquitas las células. Entonces solamente yo veo cómo se despolarizan, se repolarizan, es decir, se caen, se levantan las células del miocardio contráctil, tanto de aurículas como de ventrículos, ¿sí? Y específicamente, en realidad estamos observando 3 fenómenos eléctricos, ¿sí?, que son, y en ese orden: la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo traducimos esto? Para que sea sencillo, podemos decir que yo con un electrocardiograma estoy mirando cómo las aurículas reciben el impulso eléctrico y se activan para desencadenar después la contracción, y cómo los ventrículos reciben el impulso eléctrico y se activan y se recuperan de esa despolarización, ¿sí? Eso estoy viendo con un electrocardiograma. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esperen que voy a tomar un poco de agua, que estoy hablando mucho. Perdón, pero me gusta. Miren que hay mucho más para decir, ¿eh? Bueno, miren qué interesante. ¿Cómo hacemos? Claro, porque estamos diciendo, o sea, cómo es una célula cardíaca, estamos diciendo que esta célula tiene una actividad eléctrica, aparte de la actividad mecánica. Vimos cómo es el sistema eléctrico del corazón, dónde se origina el impulso eléctrico, cómo se transmite. Vemos que la célula se activa y se recupera, y eso es lo que yo detecto en el ECG. ¿Y pero cómo hago para detectarlo? No sé, tengo que ingresar con un catéter al corazón para medir los voltajes, estos fenómenos eléctricos. Es decir, es una posibilidad, ¿sí? Pero en realidad yo hago un procedimiento mucho más sencillo, no invasivo, como es el electrocardiograma de superficie, ¿sí? Donde esta actividad eléctrica de despolarización y de repolarización yo la puedo captar a través de la piel, ¿sí? Yo capto a través de la piel, por eso se llama electrocardiograma de superficie, ¿sí? Capto a través de la piel y esa señal eléctrica la transformo en ondas que quedan impresas en el papel, y por eso tengo lo que es el registro gráfico, ¿sí?, a lo que me refería al inicio de la clase. Entonces, volviendo a la imagen electrocardiográfica, fíjense que yo tengo en este papel de electrocardiograma un trazado electrocardiográfico, ¿sí? Vemos que hay dibujos, una serie de dibujos, ondas, ¿sí?, de flexiones, ya vamos a ver eso cómo está formado, ¿sí?, que están representando justamente esto que estamos diciendo, ¿sí? Está representando, recuerden esto, los 3 fenómenos eléctricos: despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. Bien, ya vamos a ir desglosando un poco más esto, ¿sí?, que a lo mejor al principio les parece medio complicado, como que nunca jamás en la vida van a poder identificar nada de todo eso, pero la verdad que no es para nada imposible, para nada.
Ya vamos a ir de a poco descubriendo cosas de esta imagen. Bueno, ¿cómo está compuesto un electrocardiograma? Acá se refiere a cómo se organiza el electrocardiograma. O sea, cuando yo veo la tira de papel de electro, no sé, tiene distintas partes, fragmentos o sectores, bueno, a eso se refiere. Fíjense esto. Vemos este electrocardiograma, ¿sí? Y claramente acá hay algo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Porque no estamos viendo un trazado único, sino que vemos el trazado como dividido en fragmentos. ¿Cuántos de estos fragmentos? Miren, acá tengo uno, acá hay otro, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y este en realidad es este mismo de acá. O sea que yo digo que el electrocardiograma comprende, o está compuesto, o consta de 12 partes, ¿sí? Que ya las vimos, corroboramos en este electrocardiograma, que se llaman derivaciones electrocardiográficas. Esto es muy importante, muy importante. Miren, y estas derivaciones están indicadas, o tienen nombre, y esos nombres se indican con algún número o letra, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sí? Ahí las vemos remarcadas. ¿Sí? Esto es algo importante que se tienen que acordar de todo electrocardiograma. Es las partes en las que se divide, los nombres y el orden, ¿sí? El orden en el que salen impresas las derivaciones es siempre el mismo, es una convención convencional, ¿sí? Ya todos los electrocardiogramas que sacamos imprimen las derivaciones en ese mismo orden, siempre, ¿sí? De 1, 2, de 3 o simplemente 1, 2 y 3, como sale impreso en la tira de electro, de 1, de 2, de 3, luego ABR, ABL, ABF, y por último B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sí? Y muchas veces, al final de las 12 derivaciones, se repite otra, ¿sí? Que habitualmente, en la mayoría de los casos, es la derivación de 2. ¿Sí? De 2. Fíjense que se repite, pero ¿con qué particularidad? Que dura más, así es más larga que la de 2 que salió al principio. ¿Sí? Cuando un electrocardiograma tiene una derivación repetida más larga, a esa derivación repetida más larga se le llama tira de ritmo. ¿Sí? Tira de ritmo que, insisto, habitualmente es en la derivación de 2. Bien, ¿y por qué se llama tira de ritmo? Y porque permite justamente hacer una evaluación más completa del ritmo cardíaco que lo que yo puedo hacer con una derivación más corta. ¿Sí? Porque deja entrar muchas más imágenes, ¿sí? Que el resto de las derivaciones más cortitas. Bueno, pero no, yo nombré las derivaciones, pero no dije qué son las derivaciones. Tema importante, ¿eh? Tenemos que conocer qué es una derivación electrocardiográfica. Bien, esto es otro concepto importantísimo en electrocardiografía. No sé si están tomando nota, tal vez sí, si están tomando nota. Esto sería algo como para poner en mayúsculas, resaltarlo, así, subrayarlo, no sé, adentro de un cuadro, etcétera, de la manera que más les guste.
y es la definición de derivación electrocardiográfica. Las derivaciones electrocardiográficas podemos decir que son ventanas de observación de los fenómenos eléctricos del corazón. A ver, entonces acá hay que volver un poco a lo que dijimos de la definición de electrocardiograma. ¿Qué dijimos de la definición de electrocardiograma? ¿Se la acuerdan o no se acuerdan? Que es el registro gráfico de los fenómenos eléctricos del miocardio, de aurículas y ventrículos. Es decir, de la despolarización y la repolarización. Entonces quiere decir que en cada derivación yo estoy observando esos fenómenos eléctricos desde algún lugar en el espacio. ¿Sí? Es como si se imaginaran ustedes no sé, estar, por ejemplo, en un parque, ¿sí? Un parque y muchos edificios alrededor. ¿Sí? Entonces hay 12 personas distribuidas en distintos edificios, en distintos pisos, ¿sí? Filmando o sacando fotos del parque que está ahí abajo. Entonces, cuando después recopilemos esas imágenes, vamos a ver que son todas imágenes diferentes. De lo mismo, pero diferentes. Entonces, hacemos esto en un electrocardiograma. Además de poder visualizar, ¿sí?, cómo está funcionando el corazón desde el punto de vista eléctrico, ¿sí?, cómo se despolariza y cómo se repolariza, a eso lo estamos viendo desde 12 lugares diferentes. ¿Sí? Porque las derivaciones tratan de, miran las diferentes caras del corazón. ¿Sí? De acuerdo a dónde se ubiquen en el espacio, van a estar viendo más el corazón de frente, de un costado, es decir, de la izquierda o tal vez de la derecha, un poco para arriba, un poco más hacia abajo, un poco más hacia atrás, más hacia adelante, y distintas combinaciones. ¿Sí? Eso es muy importante porque tal vez si yo sacara una sola derivación, no sería suficiente para hacer una evaluación completa de la actividad eléctrica. ¿Sí? Porque a lo mejor puedo ver la actividad eléctrica de un sector, pero me estoy perdiendo lo que sucede en otro sector. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense cómo yo estoy viendo exactamente lo mismo de distintos lugares y por eso la imagen, esta que aparece por ejemplo en D1, no es lo mismo que la que aparece en D2. Son distintas, no es lo mismo que la que aparece en ABR. ¿Sí? Entonces, bueno, estas derivaciones se ubican en el espacio mirando las caras del corazón. Y pueden estar ubicadas sobre dos planos del espacio. ¿Sí? Pueden estar ubicadas sobre un plano frontal o sobre un plano horizontal. De hecho, entonces, las derivaciones se clasifican o se dividen de acuerdo al plano sobre el cual están distribuidas o ubicadas mirando el corazón. Por ejemplo, este rosado que está acá, ¿cuál de los dos planos es? Es el plano frontal, porque ese plano frontal o coronal es un plano vertical, ¿sí?, que hace esto, ¿sí? Entonces, una derivación que esté sobre este plano, es decir, sobre todo esto rosado, ¿cómo puede ubicarse respecto al corazón? Se puede ubicar hacia arriba, más hacia abajo, ¿sí?, más a la izquierda, más a la derecha y distintas combinaciones. En cambio, también puede haber derivaciones, de hecho las hay, sobre otro plano de corte, que es el plano horizontal o transversal o axial. Entonces, una derivación que se ubique sobre este plano, ¿cómo puede estar posicionada en relación al corazón? Puede estar por delante del corazón, puede estar por detrás, hacia la izquierda o hacia la derecha y en las distintas combinaciones. Adelante a la izquierda, atrás a la derecha, etc. Entonces, vamos a ver que de las 12 derivaciones electrocardiográficas, las 6 primeras, ¿cuáles eran las 6 primeras? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Bueno, ellas se ubican sobre el plano frontal. Entonces les decimos
derivaciones del plano frontal. Y más específicamente, esa es la ubicación que tiene en el espacio. ¿Sí? Es decir, para fácilmente acordarnos, sería esto. D1, brazo izquierdo, ABL, hombro izquierdo, ABR, hombro derecho, D2, pierna izquierda, ABF, entre ambos pies, D3, pierna derecha. ¿Sí? O sea que vamos a ver que de estas derivaciones tenemos estas dos que están a la izquierda del corazón, ¿sí? O sea que cuando estamos viendo un electro y en ese electro estamos mirando lo que sale en D1 y lo que sale en ABL, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, eso es lo que está sucediendo en la cara lateral del corazón. Es decir, estas derivaciones miran el corazón, mira la parte izquierda del corazón, ¿sí? ABR mira desde acá, desde arriba a la derecha. Y estas de 2 y de 3, perdón, miran al corazón desde los pies, ¿sí? Miran de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces van a ver más la cara diafragmática o inferior, ¿sí? Esto tiene una importancia en realidad en la interpretación en general del electro, pero para que ustedes se acuerden, clásicamente tiene una importancia trascendental en la detección del infarto agudo del miocardio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona está sufriendo un infarto agudo del miocardio, un sector de su miocardio está sufriendo por la falta de oxígeno, ¿sí? La imagen característica de ese infarto va a aparecer en algunas derivaciones. Solamente las derivaciones que están enfrentando la cara infartada al corazón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la imagen típica de ese infarto yo la veo en D2, en ABF, en D3, yo ya sé que ese infarto es de la cara inferior del corazón. ¿Sí? Esta es la importancia trascendental de conocer las derivaciones electrocardiográficas. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con estas otras de acá? Bueno, esta es horizontal. Quiere decir que están observando de adelante a derecha o izquierda. ¿Sí? Entonces ven cómo B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Están mirando la cara anterior del corazón, porque estarían ubicadas acá, ¿sí? En la porción anterior del tórax. Y B5 y B6, junto, por eso están del mismo color, ¿sí? B5 y B6, junto con D1 y ABL, están mirando desde la izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos enfocando el corazón desde distintos lugares. ¿Sí? Lo vemos desde adelante, desde la izquierda, desde abajo y de arriba y a la derecha. ¿Sí? Esas son las posiciones, digamos, de las cámaras fotográficas o filmadoras, que son las derivaciones electrocardiográficas. Bien. Bueno, ¿qué elementos necesitamos para sacar un electrocardiograma? Este es un tema importante. Esto tiene que ver básicamente con la técnica electrocardiográfica, que vamos a ver lo básico para que entiendan los elementos. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá hay una enumeración de los elementos que utilizamos para sacar un electrocardiograma de superficie común y corriente. Bien, ¿cuáles son estos elementos? Son el electrocardiógrafo, que tiene un juego de cables, más precisamente 3 cables, llamados cable de línea, cable paciente y cable a tierra. Ya les voy a mostrar la imagen. Luego necesitamos electrodos, ¿sí? Que pueden ser de distintos tipos estos electrodos. Pueden ser llamados pinzas o de succión, también conocidos como chupetes. Necesitamos el rollito de papel de electrocardiograma, alcohol y algodón, la camilla para posicionar al paciente y un avirómetro. Ya vamos a ver para qué. Bueno, acá están todos los elementos que nombré recién. El electrocardiógrafo
con su juego de 3 cables, el cable de línea que me va a servir para enchufar el equipo, ¿sí? Poder encenderlo y cargar su batería también, porque puede ser que yo tenga la posibilidad, en cuanto a estos equipos, ¿no? Los más nuevos, de utilizarlo sin enchufarlo, ¿sí? Con la batería sola. El cable a tierra, que no siempre se utiliza en los distintos equipos, sobre todo en estos más nuevos, no se usa, sirve para evitar interferencias en el trazado electrocardiográfico. Y este cable, ¿sí? Es el más largo de todos, el más grande, llamado cable paciente. Ahora lo vamos a ver con más detalle. El rollito de papel, alcohol, algodón. Este es el juego de electrodos, ¿sí? El juego de electrodos, que si prestan atención, no sé si los contaron cuántos son, pero son 10. ¿Sí? Tenemos 4 de estos acá, que son las pinzas, y 6, que son los de succión o chupetes. Y la virome, que ya vamos a ver para qué es. Bueno, ¿qué podemos decir de un electrocardiógrafo? Podemos decir que es un aparato que funciona, digamos, lo que hace un electrocardiógrafo es muy simple, es muy sencillo. Hace esto, va a recibir la señal eléctrica, ¿sí? Acuérdense que estamos captando despolarización, repolarización, a través de la piel. Entonces va a recibir esta señal eléctrica que viene viajando por el cable paciente, la va a ampliar, va a amplificar su voltaje para poder imprimirlo y que sea visible sobre el papel, ¿sí? Los electrocardiógrafos tienen distintas características, es decir, yo puedo decir que hay 2 grandes grupos de electrocardiógrafos, tipos. Este que vemos acá se llama electrocardiógrafo digital. Son los más comunes que van a ver, ¿sí? Los más nuevos, los que ya se están utilizando ahora básicamente, ¿no es cierto? Los digitales, ¿sí? Los digitales que tienen una pantallita donde yo puedo ir viendo previamente la imagen del trazado antes de que salga impresa o en simultáneo con su impresión. Tienen un tablero, ¿sí? Con distintos controles. Los controles son básicamente los mismos para todo electrocardiógrafo, independientemente de la marca y el modelo. Tienen un menú, ¿sí? Que me permite elegir diversas opciones. Es muy, muy simple. Cuando yo veo un electrocardiograma me puedo dar cuenta, ¿sí? Si está sacado con un equipo digital. Más allá de la marca, no importa. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo que tiene impreso, además del trazado electrocardiográfico, tiene impreso caracteres alfanuméricos, números y letras. Por ejemplo, me dice cuáles son las derivaciones, ¿ven? Me las imprime, los nombres de las derivaciones, me imprime otros datos, por ejemplo acá para completar, ¿sí? La fecha, la hora, estos parámetros que son parámetros técnicos del electrocardiógrafo. Entonces yo veo esto y ya sé que fue un equipo digital. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De equipo digital, ¿ven? Impreso las derivaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? La diferencia está en cómo saca las derivaciones, ¿sí? Porque acá las saco una al lado de la otra, ¿sí? Una al lado de la otra. En cambio acá las sacó en grupos de A3. 1, 2 y 3, después RLF, 1, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Sí? Entonces en el primer caso se trata de un equipo de un canal, se dice, y en este otro de 3 canales. Acá también, digital, pero este tienen, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivaciones en simultáneo, sacadas, ¿no es cierto?, en grupo. Esto se dice de 6 canales. Mientras más canales tiene un equipo, más corta es la tira de electro, más cómoda para leer, ¿sí? Más ancho el papel y sale más rápido. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es un electrocardiógrafo con aguja inscriptora. Estos son los más viejitos, ¿sí? Existen todavía, ¿sí? Pero ya no al nivel que tienen los equipos digitales. Estos tienen una agujita que se mueve hacia arriba y hacia abajo
electrocardiográfico e imprime el trazado electrocardiográfico. Fíjense los controles que son como perillas, no tiene una pantalla, es todo más antiguo. Eso es un electrocardiograma sacado con un equipo con aguja. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, ¿tiene caracteres alfanuméricos impresos? No, solamente tiene impreso el trazado electrocardiográfico. ¿Sí? Esto es un equipo, electrocardiograma sacado con un equipo con aguja inscriptora. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, para saber qué derivación estoy mirando, saber el orden de las derivaciones y también guiarme por el cambio de las imágenes. Cuando una imagen cambia, cambiará, por supuesto, es decir, implica que cambió la derivación. O sea, me fui de una ventana a otra, ya veo el paisaje de diferentes formas. Bueno, ahora el cable paciente. Esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? El cable paciente tiene la función de conducir la señal eléctrica desde los electrodos con los cuales se conecta hacia el electrocardiógrafo, ¿sí? Entonces va a tener, por supuesto, esto que es la entrada al electrocardiógrafo, ¿sí? Y va a tener que tener cablecitos para conectarse con los electrodos, que dijimos que ¿cuántos son? 10, ¿sí? 10. Entonces, el cable paciente se va a dividir en 10 cablecitos, uno para cada electrodo. Cada uno de estos cablecitos se llama terminal del cable paciente, ¿sí? Entonces, en conclusión, un cable paciente tiene 10 terminales. Ahora, estas terminales se van a dividir según el tipo de electrodo con el cual se vayan a conectar, ¿sí? Si tenemos electrodos para miembros y para tórax, vamos a tener 4 terminales para los miembros, que vemos acá, 1, 2, 3, 4, y 6 para el tórax, ¿sí? Cada uno de estos se va a conectar con el electrodo correspondiente. Acá lo vemos más de cerca el cable paciente. Miren, están pintadas con color las terminales del cable. Y esto no es al azar o una cuestión estética para que el cable paciente quede más divertido, más lindo. No. Esto tiene que ver con el sitio del cuerpo donde ese electrodo que va unido al cable se tiene que colocar, ¿sí? Y esto es importantísimo. Entonces, cuando ustedes compran el electrocardiógrafo, su cable paciente ya va a venir con el código de colores correspondiente. Hay dos códigos de colores para el cable paciente. Uno es el europeo, que es el que más se utiliza, el que más van a ver, que es este que está acá, y otro es el código americano. Si alguna vez les toca ver un electrocardiógrafo con código americano del cable paciente, no se preocupen porque es facilísimo, en las instrucciones o en la misma terminal les va a decir dónde tienen que ir colocados, ¿sí? Bien, acá tenemos los colores para el cable paciente. Bueno, y los electrodos son placas metálicas, acá, ahí, acá, que captan la señal eléctrica sobre la piel, ¿sí? Entonces, estos de acá se llaman pinzas. Son los electrodos para los miembros. ¿Y dónde van colocados? En las muñecas y en los tobillos. En las muñecas y en los tobillos. Y acá lo vemos cómo se conectan con la terminal del cable paciente, ¿sí? Ya la terminal del cable les está diciendo dónde va colocado. Es decir, R quiere decir right, muñeca derecha. L left, muñeca izquierda. F de foot, tobillo izquierdo, y N de neutro, que va en el tobillo derecho. Igual después vamos a ver otro dibujito con la colocación, ¿sí? Así que esto lo vamos a volver a decir. Y acá vemos a los chupetes, ¿sí? A los chupetes con sus terminales conectadas correspondientes. Bien,
Terminales para el tórax también tienen siglas, números, letras escritas ahí, ¿sí? Y en este caso dice C1 a C6, pero también puede decir B1 a B6. Esto implica que estos electrodos, ¿sí?, van a tener que ver con las derivaciones del plano horizontal que vimos antes, B1 a B6, ¿sí? En cambio, los electrodos y cables de los miembros se van a relacionar con las derivaciones del plano frontal. Bien, ahí están los electrodos de succión o chupetes, ¿sí?, que tienen esas ventositas que sirven para adherirse a la piel del tórax, ¿sí?, y registrar la actividad eléctrica. Bueno, necesito también alcohol y algodón para... ¿Para qué alcohol? Bueno, el alcohol sirve para limpiar la piel, sacarle la grasa, ¿sí?, restos celulares, para poder mejorar la transmisión, ¿sí?, que tiene que lograr el electrodo. ¿Qué es lo mejor para sacar un electrocardiograma? Es utilizar alcohol al 96%, simplemente. Puede ser diluido la mitad con agua, eso es muy bueno porque el agua mejora todavía la conducción, mientras que el alcohol tiene la finalidad de limpiar, de desengrasar. Puede utilizar gel de electrocardiografía, ¿sí?, específico para el electrocardiograma, pero no de ecografía o ultrasonido, ¿sí? Ese no. Si utilizamos gel, tiene que ser de electrocardiograma. Y si utilizamos ese gel, hay que prestar atención a luego limpiar los electrodos con un poquito de agua tibia para que no se dañe el electrodo, ¿sí? Y desaconsejar el uso de alcohol al 70%, porque no permite una buena conducción entre la piel y el electrodo y además daña el electrodo, ¿sí? Entonces, en resumen, alcohol al 96%, diluido o no a la mitad en agua, gel de electrocardiografía. Bueno, ¿y la diagrama para qué sirve? Para rotular el electrocardiograma. Todos los electrocardiogramas tienen que estar rotulados. Tenemos que saber de quién es ese electrocardiograma, ¿sí?, nombre y apellido del paciente, su edad. ¿Y por qué es tan importante la edad? Porque no es lo mismo un electrocardiograma en un recién nacido, que en un niño, que en un adulto joven, que en un adulto mayor. ¿Sí? Tienen diferencias. Entonces es importantísima la edad, la fecha, ¿sí?, para poder comparar electrocardiogramas de la misma persona en diferentes periodos de su vida, donde puede haber modificaciones, ¿sí?, en su electrocardiograma. Y luego ahora tiene mucha importancia, sobre todo cuando se requieren hacer electrocardiogramas seriados, por ejemplo, en los pacientes que han sufrido de infarto agudo de miocardio o cardiopatía isquémica en general. Pero bueno, ya de costumbre, fecha y hora siempre. Y bueno, y si el electrocardiograma es de un paciente que está en internación, va a haber que agregar, ¿sí?, el servicio donde está internado. Bien, papel de electrocardiograma. Esto es un fragmento del papel de electrocardiograma. Vemos que tiene una particularidad, que es cuadriculado, ¿sí? Y además de ser cuadriculado, es termosensible. Termosensible. Esto significa que es sensible al calor. Es decir, el trazado electrocardiográfico es en realidad marca que deja calor del sistema de impresión del electrocardiógrafo sobre el papel termosensible, ¿sí? Bien, y este cuadriculado en realidad tiene doble cuadriculado. En realidad son dos tipos de cuadraditos. Tenemos, ¿ven?, cuadraditos chiquititos que miden 1 milímetro por 1 milímetro, y tenemos cuadradotes grandes que miden 5 por 5 milímetros y que están delimitados
por líneas más gruesas del papel, ¿sí? Entonces, el papel es un papel de características especiales, ¿sí? Es específico del electrocardiograma, vienen rollitos de distintas medidas de acuerdo al tipo de electrocardiógrafo que tenemos. Recuerden que no es lo mismo un electrocardiógrafo que me imprime en 3 canales o en 6, donde la tira, el papel tiene que ser más ancho, a uno que imprima en un canal. Bueno, esto es muy importante. ¿Dónde ponemos los electrodos para sacar el ECG? Atención. Para poner los electrodos de los miembros, la ubicación es esta. El rojo, ¿sí? O sea, el terminal rojo del cable va en la muñeca derecha. ¿Se acuerdan que decía R, right? Muñeca derecha. El amarillo va en la muñeca izquierda. El verde, tobillo izquierdo, y el negro en el tobillo derecho. Esta es la distribución, ¿sí? Que tienen los electrodos de los miembros, ¿sí? Si esto en realidad se lo aprenden, no es difícil. De todas formas, como vimos, las terminales del cable tienen las siglas de donde tienen que ir colocados, ¿sí? Entonces, es importante la ubicación correcta de esto. ¿Por qué? Porque la ubicación correcta de los cables y sus electrodos respectivos asegura que las derivaciones estén ubicadas donde tienen que estar, ¿sí? Recuerden que de estos cables van a salir las 6 primeras derivaciones del electrocardiograma. De 1, de 2, de 3, AB, ABLAB y ABF, ¿sí? De estos cablecitos que vemos acá. Bien, y los electrodos del tórax. Bueno, acá es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque tenemos que palpar los sitios, en realidad, ¿sí? Tenemos que palpar los sitios. Vemos que el primer electrodo va en el cuarto espacio intercostal, es decir, estas son las costillas, el esternón, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Cuarto espacio intercostal derecho, pegadito al esternón. El segundo chupetito, igual que el rojo, pero del lado izquierdo. El tercero, el verde, entre el segundo y el cuarto, ¿sí? El cuarto, el quinto y el sexto van ubicados sobre el quinto espacio intercostal izquierdo, pero ubicados sobre distintas líneas imaginarias, ¿sí? El marrón B4 va sobre la línea hemiclavicular, ¿sí? Es la que parte a la clavícula por la mitad. Nuevamente queda a nivel de un poquito por debajo del pezón en los varones y en el borde inferior de la mama, ¿sí? A la altura de la línea hemiclavicular. Luego tenemos B5 en negro, seguimos la misma altura que B4, pero sobre la línea axilar anterior, por la pared anterior de la axila. Y el último, el violeta, B6, sobre la línea axilar media. Este es el que queda más al costadito, ¿sí? Más al costadito. Entonces, esta es la distribución de los chupetes. De estos chupetes van a originarse las derivaciones electrocardiográficas del plano frontal, ¿sí? Bien. Esto es lo que les decía antes. La ubicación correcta de los electrodos asegura la posición correcta de las derivaciones electrocardiográficas en el espacio. Por eso es que es tan importante esto del código de colores en el cable paciente. Bien. Llegamos a la parte que puede ser la más compleja, la que genera más terror, digamos, en el electrocardiograma, pero es la más linda. Es la de analizar un poco el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Que parece esta cosa indescifrable, bueno, pero no. Fíjense, el trazado electrocardiográfico es nada más y nada menos que una línea horizontal, que vemos acá, llamada isoeléctrica o línea basal o línea de base, de la cual parten deflexiones, es decir, desviaciones hacia arriba o hacia abajo,
Así de simple. Entonces podemos decir que tenemos 4 tipos de accidentes electrocardiográficos básicos en todo electrocardiograma, llamados onda, segmento, complejo e intervalo. Ya vamos hacia arriba o hacia abajo de la línea basal. Es eso. Si esta deflexión va para arriba, yo le digo que esa onda es positiva. En cambio, si esta desviación o deflexión va para abajo, la onda es negativa. Simplemente. Y toda onda va a tener, por lo tanto, una altura, ¿sí?, que corresponde al voltaje de ese fenómeno eléctrico registrado. No pierdan de vista que la onda que es o despolarización o repolarización de aurículas o de ventrículos. ¿Sí? Entonces, su altura va a ser su voltaje y su ancho va a ser su duración, el tiempo que dura. ¿Sí? Siempre el voltaje se expresa en milivoltios y el tiempo se expresa en segundos. Entonces, muchas veces, en realidad es así, la lectura del electrocardiograma implica, entre otras cosas, averiguar cómo están los voltajes y las duraciones de las diferentes ondas. ¿Qué es un segmento? Esto es muy fácil. Es la línea entre dos ondas, simplemente la línea entre ondas. ¿Qué es un complejo? Un complejo se forma cuando hay unión de ondas no separadas por línea de base, ¿sí? Es decir, un conjunto sucesivo de ondas. Acá tenemos una negativa, luego viene una positiva, otra negativa, pero están pegaditas. A eso se le dice complejo. Y por último, el intervalo, ¿sí?, es la combinación de onda con segmento. ¿Sí? Entonces, yo puedo querer hacer una medición de esta onda y este segmento en conjunto. Entonces, a ese conjunto le digo intervalo. Bien, pero todavía podemos saber mucho más, ¿sí? Porque vamos a ver que en cada derivación electrocardiográfica voy a tener una sucesión, una repetición de ciclos formados por estos accidentes electrocardiográficos. Y en ese orden: onda P, complejo QRS y onda T. Esta es la imagen típica que vemos en determinadas derivaciones del ciclo PQRS-T. A ver, y vamos a ubicar entonces de ondas, que es la espiga del ciclo, fácilmente identificable cuando vemos el electro, llamado QRS, y luego una última onda, que suele ser más grande que la primera, llamada onda T. Esta es la anatomía básica del ciclo PQRS-T en el electrocardiograma. Pero hay algunas otras cositas más, porque a mí me quedan acá segmentos y puedo distinguir algún intervalo, ¿sí? Entonces, puedo distinguir un segmento PR, ¿sí?, que lo vemos entre la onda P y el QRS, y un segmento ST entre el QRS y la onda T, ¿sí? Por lo tanto, en resumen, ¿cómo está formado el ciclo en el electrocardiograma? ¿Sí? Está formado por onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T. Onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T. Todo eso en cada derivación electrocardiográfica. Y también puedo distinguir, porque esto se mide, ¿sí?, hacemos mediciones, evaluaciones de esto que son muy importantes, que son el PR, que abarca hasta acá, desde la onda P hasta el segmento P, y el intervalo QT, que abarca desde el QRS hasta el fin de la onda T.
Bueno, pero... Porque una cosa es ver esa imagen, que es bien esquemática, grande, prolija, que yo veo bien, me puedo poner de lejos desde acá y distinguir todo perfecto, la P, y otra es eso. Y digo, ¿y dónde está acá? Está PQRST. Bueno, acá viene la complicación, pero en realidad no. En realidad no. Miren, lo más simple es lo siguiente. En cada derivación traten de buscar la espiga, o sea, el QRS. Entonces, la onda que esté antes va a ser la P, y la que venga después va a ser la onda T. Acá hemos más ampliado un ciclo en cada derivación. ¿Sí? Entonces, acá ubico la espiga, QRS. La ondita anterior, la P, la T. ¿Sí? Con D2 vemos que no cuesta tanto porque es más parecida a la imagen teórica, a la esquemática. ¿Sí? Entonces tengo acá P, QRST. D3 salió bastante parecida a D2. ABR salió nada que ver, como si hubiesen dado vuelta D2. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Que tanto la P como el QRS como la T son negativos. ¿Sí? Esto quiere decir que es una ventana de observación bastante alejada de las otras. Y recuerden que ya lo vimos a eso, porque ABR estaba acá y el resto está más tirando a la izquierda. ¿Sí? Entonces, es una imagen muy particular y siempre tiene que ser así. O sea, fíjense que si bien estudiamos una imagen esquemática como esa, pero esa no es la imagen universal o esperable o normal, si quieren usar esa palabra, en todas las derivaciones. No, esto puede ser esperado en D2, en D1, en B5, en B6, en ABF, pero en ABR no tiene que ser así, ¿sí? Tiene que ser invertido. Top, da vuelta. Bien, ABL acá vemos también bastante distinto, P negativa, QRST, bueno. No es que ustedes tienen que memorizar hoy cómo se tienen que ver las ondas en cada derivación, no. Mi objetivo hoy para ustedes es que conozcan en un electrocardiograma lo que se está registrando y cuáles son estas ondas y lo que representan que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, siempre buscar la espiga QRS. La onda anterior es la P. La onda que le sigue es la onda T. Bueno, ahí está. Esto es clave. ¿Qué significan los accidentes electrocardiográficos? Bueno, atención con esto. Atención con esto. La idea es poder relacionar ahora lo que mencioné al inicio de la clase sobre origen del impulso en el sistema de conducción y su transmisión hacia el miocardio contráctil con la imagen electrocardiográfica. ¿Sí? Con la imagen electrocardiográfica. Bien, entonces vamos en orden. Vamos en orden. ¿Dónde empieza toda esta historia? Empieza nuestro marcapasos fisiológico primario, el lóbulo sinusal, ¿sí? Ubicado en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha. Ese es nuestro dispositivo, nuestro generador de impulsos, ¿sí? Bien. Entonces, empezamos ahí. ¿Sí? En este momento, el impulso nace en el lóbulo sinusal. Perfecto. ¿Vemos algo en el electro todavía? No. Vemos línea, porque esto es célula automática, sus voltajes son bien chiquititos. ¿Pero qué va a ocurrir? Este impulso se va a conducir hacia las aurículas por los vasos internodales. Entonces, las aurículas van a recibir la señal eléctrica. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a activar o despolarizar.
ahí está el primer fenómeno eléctrico registrado en el electrocardiograma, que es nuestra querida onda P del electrocardiograma, ¿sí? Que era, como vimos recién, la primera onda que aparece en el ciclo de PQRS-T. Bien, pero nuestro impulso eléctrico sigue su recorrido hacia otros sectores, ¿sí? Va a pasar por el nodo auriculoventricular, donde va a sufrir un leve retraso, ¿sí? Porque en este momento las aurículas, como se activaron, se están contrayendo, es decir, están terminando de llenar los ventrículos, ¿sí? Entonces tenemos que darle tiempo, el corazón le da tiempo a que realmente se llenen bien los ventrículos, entonces hace como un tiempito en el nodo B. En el nodo B se retrasa la conducción, ¿sí? Y luego toma nuevamente a alta velocidad por el sistema de His, ramas y fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces, todo ese recorrido de la señal eléctrica por el nodo B, donde va despacito, y luego por el sistema His-Purkinje, donde va rápido, forma en el electrocardiograma una línea horizontal isoeléctrica que es el segmento PR, ¿sí? El segmento PR. Bien, ¿qué va a ocurrir ahora? Este impulso va a alcanzar el miocardio contráctil de ambos ventrículos, ¿sí? Los cuales, el cual se va a despolarizar para desencadenar la contracción. Esa despolarización ventricular genera el complejo QRS. Fíjense que ya tenemos dos de los tres fenómenos eléctricos que habrá, no sé, una hora más o menos que yo dije que se registraban en el ECG. Recuerden que era despolarización auricular, la onda P. Despolarización ventricular, la espiga, el QRS, y luego nos falta el último, ¿sí? ¿Cuál es el último? Ahora vamos a ver. Antes, una aclaración importante con respecto al QRS. Fíjense, el complejo QRS es la despolarización ventricular. Quiere decir que en este momento los ventrículos ya se van a empezar a contraer para enviar el volumen de sangre que contienen hacia la circulación sistémica pulmonar, ¿sí? Va a generar la circulación. Quiere decir que el QRS lo podemos considerar como que representa el inicio del latido ventricular, ¿sí? O sea que cada vez que vemos en un ECG la espiga, nos tenemos que imaginar que ahí comienza la sístole ventricular, ¿sí? El latido. Por eso, el QRS es un accidente electrocardiográfico que utilizamos como referencia para ver si ese corazón anda con una frecuencia dentro de lo normal, o anda un poco lento, o anda acelerado, ¿sí? Eso va a depender de la distancia que separe esos complejos QRS. Cuando un corazón está muy acelerado, muy junto a los QRS. Cuando un corazón está más lento, un QRS, otro viene después, con una distancia mayor, ¿sí? Es un corazón más lento. Bien, ¿y qué sucede ahora en el miocardio ventricular? Tiene que volver al estado de reposo para iniciar otro ciclo de despolarización, ¿sí? Y ese regreso se llama repolarización ventricular, que lo hemos representado por el segmento ST y por la onda T del electrocardiograma. Ahí está nuestro hermoso, maravilloso ciclo de PQRST, ¿sí? Vamos de nuevo a ver esto, a ver si, como para que quede un poco más claro. Comienzo. Descarga del impulso en el nódulo sinusal. Perfecto. Ese impulso llega a las aurículas se despolarizan, ¿sí? Viene como si les viera la corriente cuando tocan algo, bueno, así, despolarización auricular, onda P del electrocardiograma.
todo el recorrido del impulso por el sistema de conducción, no hay ninguna onda, segmento PR. Lo que suele pasar lamentablemente. El impulso. Despolarización de los ventrículos. Complejo QRS, inicio ventricular. Vuelta al reposo, repolarización ventricular, segmento ST, onda. Bien. Bueno, vamos a ver ahora en qué caso se pide un electrocardiograma. A ver. Bueno, tal vez hayan sacado ustedes un electrocardiograma, probablemente, ¿sí? Probablemente. Tienen muchas indicaciones. Vamos a decir que el electrocardiograma es uno más de todos los exámenes complementarios para evaluar el aparato cardiovascular, ¿sí? Además de una radiografía de tórax, un laboratorio de sangre, un ecocardiograma, otros estudios más complejos de imágenes, ¿sí? como la tomografía, por ejemplo, cardíaca. Bueno, el electrocardiograma es uno de los iniciales, básicos, sencillo, recuerden que es no invasivo, para evaluar el aparato cardiovascular. Y esto puede ser requerido en diversas situaciones, por ejemplo, para el ingreso escolar, para ingresar a un trabajo, ¿sí? Como parte del examen médico prelaboral, ¿sí? Antes de una cirugía, como control en general del aparato cardiovascular cuando hacemos una consulta al cardiólogo, por ejemplo, como un examen para hacer antes de iniciar una actividad física, ¿sí? Todo eso del aparato cardiovascular. Bien. ¿Qué otras indicaciones? Fíjense, enfermedades cardíacas. Bueno, acá hay un abanico de posibilidades muy amplio. ¿A quiénes podemos mencionar? Por ejemplo, hay enfermedades del corazón que afectan el miocardio, ¿sí? Y se llaman miocardiopatías, ¿sí? Que pueden deberse a distintas causas, ¿sí? Una causa puede ser infecciosa. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿sí? Es una causa de cardiopatía o de miocardiopatía, ¿sí? Entonces, miocardiopatías de cualquier etiología, ¿sí? O sea, enfermedades del miocardio o enfermedades de otros componentes de la pared, por ejemplo, del pericardio, ¿sí? Enfermedades del pericardio, por ejemplo, cuando se inflama una pericarditis o cuando hay derrame dentro de la cavidad pericárdica, enfermedades de las válvulas cardíacas, ¿sí? O valvulopatías, también tienen como indicación el estudio de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Con un electrocardiograma. Y acá, cardiopatías congénitas, por supuesto, o sea, malformaciones en el corazón o en los grandes vasos asociados con el corazón. También, acá hay que agregar sí o sí, a la enfermedad coronaria, ¿sí? O también le podemos llamar cardiopatía isquémica. Es decir, la enfermedad del corazón que se debe a que el músculo no recibe flujo sanguíneo suficiente con el oxígeno que necesita el músculo para producir la energía necesaria para la contracción, ¿sí? Y ahí podemos incluir a la angina de pecho, podemos incluir al infarto agudo del miocardio, ¿sí? Esto es muy importante. Podemos también incluir acá otros trastornos que ocurren en las células cardíacas relacionados con
la parte eléctrica, es decir, de cómo fluyen las cargas a través de canales que hay en la superficie celular. Entonces podemos tener distintos síndromes, ya sea, por ejemplo, congénitos, que generan trastornos eléctricos en el corazón. Bien, arritmias. Arritmias son alteraciones diversas a nivel del ritmo cardíaco. A frecuencia determinada, tiene que esos latidos sucederse de manera regular, es decir, separados por la misma distancia. El marcapaso que genera los latidos tiene que ser el nódulo sinusal, ¿sí? Y el impulso que genere tiene que llegar al miocardio en un determinado tiempo. Bueno, todo eso abarca el ritmo normal. Cuando hay una alteración en cualquiera de estos aspectos, estamos ante la presencia de una arritmia. El electrocardiograma es el examen por excelencia del estudio de las arritmias. ¿Sí? Es importantísimo para estudiar las arritmias. Bueno, pero podemos también el electrocardiograma solicitarlo cuando estamos evaluando en realidad enfermedades crónicas que no comprometen al corazón en un primer momento, pero que secundariamente sí pueden hacerlo. ¿Sí? Y acá tenemos que hablar, o mencionar, mejor dicho, a dos enfermedades muy prevalentes en nuestra sociedad, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Sí? Porque estas dos enfermedades crónicas pueden, como complicación a largo plazo, afectar el corazón. ¿Sí? En el sentido de, por ejemplo, hacerlo más susceptible de padecer infartos del miocardio, por ejemplo, ¿sí? O de presentar diversas arritmias, ¿sí? Entonces, como control de estas enfermedades, es muy importante también ver, a ver, cómo está el corazón en este contexto. ¿Está siendo afectado o no? ¿Sí? Aparte de estas dos enfermedades, también se puede tratar de enfermedades renales crónicas, de enfermedades endócrinas, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿sí? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas enfermedades pueden afectar secundariamente el corazón. Bien, también es importante el electro para el control de cómo afecta los cambios en los niveles de ciertos electrolitos en sangre. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio. ¿Sí? Cuando hay desbalances en estos elementos en sangre, esto puede afectar de manera muy importante la función eléctrica del corazón. Bueno, si hay una persona que tiene implantado un marcapasos, como vimos al comienzo, como control de ese marcapasos, de a ver cómo está funcionando, si está realmente haciendo latir los ventrículos de la manera requerida, bueno, se ve con un electrocardiograma. También para tratar de ver si alguna droga que el paciente esté consumiendo para tratar una afección cardíaca, porque puede ser, por ejemplo, una arritmia o cualquier otra, o tal vez la misma hipertensión arterial. Tal vez hay fármacos que sirven para tratar una determinada condición, pero como efecto adverso pueden generar otra complicación en el corazón. Entonces, estas drogas, el electro se usa también para ver si estas drogas están ejerciendo algún efecto no deseado a nivel de la actividad eléctrica. Bien, o también uso de drogas, por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Otras drogas que no son drogas de uso, o sea, para tratar una determinada condición, que también pueden afectar la actividad eléctrica cardíaca. O sea, tiene muchas indicaciones en el electro, es un estudio muy simple y que brinda muchísima información. Bien, pero hay que mencionar
que mencionar diferentes formas de evaluar la actividad eléctrica, es decir, distintos tipos de electrocardiograma. El más común, el que tal vez ustedes tengan que quizás hacer, ¿sí?, en algún momento, es el electrocardiograma de reposo. ¿Sí? El electrocardiograma de reposo se hace con el paciente recostado en la camilla, por eso se le dice de reposo, es decir, la persona está tranquila, relajada en la camilla, su corazón no está sometido a un esfuerzo, ¿sí?, a un esfuerzo físico. Este es el electrocardiograma de reposo. ¿Sí? Si, mira, tenemos tiempo para ver acá. Vamos a ver cómo se hace este electro de reposo. Miren, acá tenemos el paciente recostado en la camilla, le van a colocar los electrodos, ¿sí? Para hacer un electro hay que tratar de maniobrar con paciencia el cable del paciente porque es muy largo y todos los terminales se pueden enredar, o un lío. Hay que tratar de no enrollarlo, no mantenerlo tirante. Bien, acá están colocando los chupetes. ¿Se acuerdan que el rojo era el primero? ¿Sí? ¿Dónde iba? Cuarto espacio intercostal derecho para external. Ahí va a poner el amarillo, que es el EB2. Mira, ahí estaba buscando el color correspondiente. Muy bien, porque si no puede intercambiar las ventanas de observación. Ahora va a poner el tercero, el verde, tiene que ser, a ver, verde, no, ese no. El verde, ¿sí? Que va a ir en un punto medio entre, él puso el marrón para después poner el verde. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Ubicó el marrón, quinto espacio intercostal izquierdo, línea semiclavicular, para luego poner el verde entre el amarillo y el marrón. ¿Sí? Ahora va a venir B5 a nivel de la línea axilar anterior, pared anterior de la axila, ¿sí?, donde se une el brazo con el tronco, y luego B6, el violeta, línea axilar media, ¿sí? Ahí tenemos los chupetitos colocados. Y ahora voy a poner las pinzas, ¿sí? ¿Esto qué es? Muñeca derecha. ¿Cuál tendría que poner acá? ¿Se acuerdan? A ver, piensen ustedes. El rojo. El rojo. Muy bien. Perfecto, el rojo, ahí va. Hago una aclaración. Cuando se coloca la pinza, lo más importante, o sea, en realidad es ponerla sobre, o sea, que el electrodo toque o cara anterior o posterior de la muñeca, ¿sí? Ahí como acá lo puso sobre la cara anterior de la muñeca. Bien. Viene el amarillo, es decir, lo va a tener que poner ahí, muñeca izquierda. Bueno, acá el paciente se ríe, pero en realidad no es que no se pueda reír, es que ahora no pasa nada porque todavía no le está sacando el electro, pero cuando empieza a salir el electro, se tiene que quedar quieto, sin moverse y sin hablar. ¿Por qué? Porque si pasa eso, el electro puede salir mal, ¿sí? Puede salir como lo que se llama con artefacto, es decir, no se va a ver bien, ¿sí? Va a haber alguna especie de interferencia o imágenes medias raras distorsionadas, ¿sí? El ciclo de P por DST por ahí se puede dar más o menos. Bueno, ahí voy a poner amarillo. Muy bien. Tobillo derecho. Uy. Agarró el verde. ¿Tiene que ir el verde en el tobillo derecho? El negro tiene que ir. Muy bien. Ahí se arrepintió. Ahí puso el negro. Bien. Ahora el verde tiene que ir en el tobillo izquierdo. Perfecto. Bien. Con respecto a la técnica de colocación de electrodos en un electrocardiograma, lo más complicado siempre es la colocación de los chupetes. ¿Por qué? Porque implica tener que palpar los sitios. Porque no da igual si queda más arriba o espacio intercostal más abajo. Puede eso haber alterado la imagen y hacer que se confunda tal vez con un patrón
determinado de alguna alteración, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante la palpación. Entonces, hay que aprender a perder ese miedo de palpar el tórax, reconocer cuándo estoy tocando una costilla, cuándo estoy tocando un espacio intercostal, saber qué reparos anatómicos utilizar para encontrar el espacio intercostal correcto, ¿sí? Correspondiente a ese chupete. Lo más importante es recordar que cuando palpamos el esternón a nivel de la horquilla esternal y vamos hacia abajo, vamos a ver que hay como una elevación, ¿sí? A eso se le llama ángulo de Lewis, que coincide con la segunda costilla. Ahí tenemos un patrón de referencia, un reparo anatómico. Si nos resulta medio complicado esto, podemos utilizar la clavícula como referencia, que está bien pegadita a la primera costilla. Entonces, cuando palpemos el espacio, va a ser el primer espacio intercostal, ¿sí? Entonces, hay que practicar, esto es práctica, cómo encontrar los espacios. Eso es lo más difícil, bueno, tampoco tan difícil, pero requiere más práctica, ¿sí? De la técnica, es la colocación de los chupetes. Cuando ya están todos los 10 electrodos colocados, ven, rojo, amarillo, verde, negro, muy bien colocados, y los chupetes, acá el semáforo primero, rojo, amarillo, verde, marrón, negro y violeta. Lo que resta por hacer es encender el equipo y empezar a sacar las derivaciones. ¿Sí? Esto lo puedo hacer de manera automática, aprieta solo un botón una vez y salen todas las derivaciones, o lo puedo hacer de manera manual, es decir, sacar una por una las 12 derivaciones. Ahí uso modo automático. ¿Ven cómo salen? Miren, ABR, ABL y ABF. ¿Dónde están acá las ondas? Miren, ¿pueden identificar el ciclo? Espiga, QRS, P, QRS, T. Vistos, acá, de ABF, ABL y ABR, donde se acuerdan que tenía que ser todo negativo. Bien, y ahí van saliendo el resto de las... Esto es 3 canales, ¿ven? 1, B2, B3, B4, B5, B6. Ahí tenemos el ciclo de PQRST más parecido al esquema, ¿se acuerdan? P, la espiga, QRST. Acá vemos un latido, ¿sí? Y a simple vista ya nos podemos dar cuenta que los latidos están bastante separados, o sea que acá la frecuencia cardíaca es dentro de todo lenta, ¿sí? Menor a la normal, ¿sí? Es un ritmo lento. Entonces, despolarización auricular, la despolarización de los ventrículos, ahí comienza el latido y luego su repolarización. Excelente. Bien, esto es un electrocardiograma entonces de reposo. Pero, ¿qué pasa? En situaciones como pueden ser, por ejemplo, contextos, la guardia, de terapia intensiva, unidad coronaria, monitoreo electrocardiográfico, es decir, cardíaco para visualizar el trazado mientras se va registrando. O sea, tenemos permanente ahí, además de registrar otros parámetros como puede ser la frecuencia respiratoria, la presión arterial. En estos casos se utilizan electrodos adhesivos, ¿sí? Que se pegan sobre el tórax y solo sobre el tórax, ¿sí? No utilizamos los miembros. Y acá hay distintas posibilidades. Por ejemplo, yo acá les traigo 2 posibilidades. Una donde se utilicen solamente 3 electrodos, ¿sí? Infraclavicular derecho o parte superior derecha del tórax, parte superior izquierda del tórax y parte inferior izquierda del tórax. ¿Sí? Con esto podemos sacar generalmente una derivación como D2, que es una de las más importantes para monitoreo porque se ve bien, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las tiras de ritmo habitualmente son en esa derivación?
porque ustedes tienen que hacer de cuenta que D2 es como si fuera el palco VIP en un teatro, como va a haber un espectáculo, tiene reservado ahí el mejor lugar, ¿sí? Donde se va a ver mejor el escenario. Entonces, D2 es muy importante para monitorear y para hacer tiras de ritmo. Pero también podemos tener monitoreos con 5 electrodos, donde esto da lugar a poder tener un poco más de derivaciones electrocardiográficas para observar, ¿sí? Entonces, podemos agregarle un electrodo en la región inferior derecha del tórax y otro en precordial para poder ir sacando distintas derivaciones del tórax. Bueno, ¿qué pasa con el electrocardiograma de esfuerzo? Tal vez les haya tocado hacer o les hayan solicitado hacer este estudio. No sé si les solicitaron este estudio. Pero también se llama ergometría. Ya la palabra ya sugiere lo que está, de qué se trata esto, ¿sí? El electrocardiograma de esfuerzo es aquel en donde la actividad eléctrica se registra mientras el paciente está realizando una actividad física, la cual puede consistir en caminar sobre una cinta, como este caso, o pedalear en una bicicleta fija, ¿sí? Puede consistir en eso. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, en esta situación, el corazón se ve en una situación de estrés, es decir, de esfuerzo, donde va a necesitar bombear con mayor fuerza y con mayor frecuencia para asegurar, ¿sí?, un buen flujo sanguíneo a los músculos, que son los que o sea, músculos esqueléticos, que en ese momento son los que están realizando esta actividad. Y es muy importante poder ver cómo el corazón responde en esa situación, porque no es lo mismo el corazón respondiendo en reposo que el corazón teniendo que sortear una situación de esfuerzo. Tal vez en reposo no muestra ninguna alteración y sí la muestra durante el esfuerzo, ¿sí? Alteración puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Porque esto se solicita ya sea previo a una actividad física, o sea, más que nada los deportistas más entrenados, una ergometría, o también puede ser para el estudio de algunas arritmias, ¿sí? Porque hay que ver si aparecen estas arritmias, estos trastornos del ritmo cuando el corazón está en el esfuerzo, ¿sí? Hay que ver si aparecen cuando empieza el esfuerzo o aparecen cuando termina el esfuerzo, así cuando el corazón ya empieza a descansar un poco. Bueno, es importante, y también para evaluar cómo responde cuando sus arterias coronarias no están distribuyendo el flujo de la manera adecuada, si están tal vez obstruidas en los casos de enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. Esto es una ergometría. Bueno, y este se llama electrocardiograma ambulatorio o Holter. Es un registro electrocardiográfico constante durante 24 horas. O incluso puede ser más, 72, pero habitual durante 24 horas. Entonces se van a colocar, fíjense, en la ergometría se colocan los electrodos adhesivos en el tórax, ¿sí? Porque los miembros tienen que estar en movimiento, entonces se ponen todos en el tórax, se colocan los 10 electrodos y se van haciendo también tomas de presión arterial, ¿sí? Para ver también cómo se modifica la presión durante la actividad física. En un Holter también se utilizan electrodos adhesivos, pueden ser 5, o pueden ser 10, o pueden ser 6, depende del aparatito que se esté usando, y esa persona va a tener que tener estos electrodos puestos mientras hace su vida normal, excepto mojarse, bañarse, eso no va a poder hacer, pero va a poder hacer el resto de su actividad. De hecho, es interesante que pueda ir registrando de manera escrita
lo que está haciendo a determinado horario, para luego contrastar con la imagen, a ver si acá vi una alteración, bueno, relacionarlo con lo que estaba haciendo. Estaba durmiendo, estaba caminando por la calle, no sé, estaba en el medio de una pelea, estaba relajado, estaba haciendo ejercicio, etc. Bueno, lo puede llevar, acá lo tiene en el cuello, pero habitualmente lo tiene en la cintura, enganchadito, y ahí se va grabando el registro electrocardiográfico. Esto es muy utilizado para el estudio de arritmias. Cuando sospechamos alguna arritmia, ya sea que la detectamos en el electrocardiograma de reposo o no, porque el electrocardiograma de reposo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo registramos la actividad eléctrica? Menos de 10 minutos. Entonces, tal vez sale un electrocardiograma normal, pero seguimos sospechando por la sintomatología que relata el paciente que puede haber un trastorno del ritmo. Entonces, una posibilidad, como un estudio más profundo, como un segundo nivel, segundo paso, en la evaluación cardiovascular se puede pedir un electrocardiograma Holter. Bien, entonces ahí tenemos los 3 tipos de electrocardiograma. Muy bien. Para terminar, ¿sí?, se me ocurrió hacer algunas preguntas a modo de autoevaluación. ¿Sí? A ver, ¿qué pueden recordar de la clase de hoy? Vamos con la primera. O sea, no me la tienen que responder, es para ustedes, yo después les voy a mostrar la respuesta correcta. A ver qué dice la primera. Atención acá. ¿Qué se registra en un electrocardiograma? 3 opciones, solamente una es la verdadera. Se registra actividad eléctrica del corazón, actividad mecánica del corazón, o sea, contracción, relajación, sístole y diástole, o se registra actividad eléctrica y mecánica. Actividad eléctrica. Sí. Disculpe, quería contestar. Ah, bueno. Ay, no sé quién está hablando. ¿Cómo es tu nombre? Perla. Ah, Perla, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Puedo Decime. contestar? Obvio, claro. La opción A. Actividad eléctrica. Y a ver si es la correcta. Muy bien. Exactamente. ¿Se acuerdan qué es la actividad eléctrica? Es despolarización y repolarización del miocardio auricular y ventricular. Muy bien. Son 5 preguntitas nada más. Vamos con la segunda. ¿Qué son las derivaciones electrocardiográficas? A ver, ¿son cables que se conectan con los electrodos? ¿Son ventanas de observación de la actividad eléctrica cardíaca? ¿O son ondas positivas y negativas en el electrocardiograma? Bueno, a ver, piensen a ver qué elegirían. Derivaciones, que vimos que son 12, ¿sí?, que tienen nombres, que se ubican en algún lugar del espacio. Respuesta correcta, B, ¿sí? Ventanas de observación de la actividad eléctrica. Número 3. ¿Cuántos cables se necesitan para sacar un electrocardiograma? A. 3 para los miembros y 5 para el tórax. 4 para los miembros y 6 para el tórax. O 4 para los miembros y 4 para el tórax. Cables que se requieren, obviamente, y electrodos, porque cada cable va con un electrodo, que se necesitan para sacar un ECG. La opción B, doctora. Eso, muy bien. 4 para los miembros, muñecas y tobillos, 6 para el tórax en distintos sitios de la pared torácica. A ver esta. ¿Qué representa el complejo QRS? La opción... La relajación... A ver, esto es muy difícil. A ver, la relajación de los ventrículos, o sea, cuando se están llenando de sangre, después de una contracción, la despolarización de aurículas o la despolarización ventricular. Despolarización ventricular.
Bueno, a ver, no sé yo cuál es la respuesta. Bien, polarización ventricular, perfecto. Muy bien. O sea, cuando los ventrículos reciben el impulso y se activan para desencadenar la contracción. ¿Sí? O sea, recuerdan el inicio del latido, la espiga, el QRS. Bien, y llegamos a la última pregunta, que en realidad es una pregunta personal, ¿sí? O sea, no me la tienen que contestar necesariamente, es para que vean cómo resultó el tema de hoy, ¿sí? O sea, lo que aprendimos de electrocardiografía. Acá hay múltiples opciones, ¿sí? Múltiples. Puede ser muy bueno, aburrido, extenso, denso, es decir, pesado, difícil, muy difícil, indescifrable, práctico, sencillo, necesario, es decir, útil para que ustedes lo tengan que conocer, o poco útil, apasionante, ¿sí? Esa en realidad es lo que me parece a mí, inentendible, interminable, infinito, o sea, como que no termina nunca uno de aprender esto, interesante o cualquier otra opción que a ustedes les haya parecido el tema de hoy. El electrocardiograma es un tema muy amplio, la idea era que ustedes se lleven hoy conceptos básicos relacionados con la definición del electrocardiograma, lo que se registra, cómo se registra, qué es lo que vemos en la tira de papel y para qué se pide esto, ¿sí? Y entender un poco los fundamentos electrofisiológicos de la electrocardiografía, que son muy importantes para comprender esto que parece medio complicado, como es lo que vemos en el trazado electrocardiográfico. Buenas tardes, profesora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Espere que ya termino. Digamos, esto es una introducción, como decía el inicio de la clase. Tendrán ustedes seguramente posibilidad de hacer todo un recorrido también sobre este tema, porque muy probablemente lo tengan que utilizar o aplicar estos conocimientos, se van a encontrar con el electrocardiograma, y me interesaba, bueno, que vean lo que más pude en estas 2 horas para que un poco les llame la atención y puedan seguir formándose en esto, que es muy importante, ¿sí? Así que muchas gracias por haber escuchado la clase y yo estoy muy contenta y agradezco nuevamente a la convocatoria, la verdad que eternamente agradecida, ¿sí? Bien. ¿Sí? Queremos darte muchas gracias desde Franja por la impartición del conocimiento que nos acaba de dar. Tu conferencia de cierre estuvo muy linda. ¿Me escuchas? Sí. Bien, estuvo muy interesante y además hacer 2 horas de atención, lo lograste. Sos una gran profesional, queremos darte gracias. Quiero recordarle a los chicos que quieran seguirla en la página Instagram. Sería @sg_clases. Ella ahí está repartiendo temas y clases y explicaciones para que puedan seguir informando en lo que sería esto de los electrocardiogramas. Bien. ¿Me escuchás? Sí, no te quería interrumpir. Queríamos darte muchas gracias. Realmente fue muy lindo escuchar. Fue un grato conocimiento que nos han impartido y te vamos a estar siguiendo. Bueno, muchas gracias. Un gusto será, realmente. Ahí están preguntando cuál es el Instagram. Se los paso acá en grande. Ahí está. Ok. Sí, ahí abajito, @sg_clases. ¿Sí? Bueno. Ahí pueden hacerme consultas, pueden ver las publicaciones, estar en contacto. Sí, este tema es para hablar un montón y un gusto si me quieren consultar algo. También recordarle a los chicos que han participado que el formulario de asistencia va a estar enviándose a los correos de cada uno, juntamente con el link donde está la página de YouTube de Franja Morada Enfermería Córdoba, donde está grabada la clase de hoy.
Bueno, Buenísimo. Buenísimo. muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. A ustedes un saludo grande y ojalá sigan aprendiendo mucho y que les guste lo que hagan y lo que estudien y que puedan ser buenos profesionales. Bueno, muchas gracias, hermosa. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós.